Así que vamos a buscar el libro de Hebreos, capítulo 1. Vamos a leer el versículo 1 y 2. Y también de ahí nos vamos a brincar a Hebreos capítulo 2, versículo también 1 y 2. Amén. Dígale que ahorita no estoy, hermano. Nos ponemos de pie, amados hermanos. Dios, habiendo hablado hace mucho tiempo, en muchas ocasiones, de muchas maneras, a los padres por los profetas, en estos últimos días nos ha hablado por su Hijo, a quien constituyó heredero de todas las cosas, por medio de quien hizo también el universo. Hebreos 2, 1 y 2. Por lo tanto, debemos prestar mucha mayor atención a lo que hemos oído, no sea que nos desviemos, porque si la palabra hablada por medio de los ángeles resultó ser inmutable, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución. Oramos al Señor. Padre mío, bendito Dios, venimos suplicando. El tema que Dios me ha puesto se llama los 10 pecados del desierto. Le he puesto diferentes temas, pero creo que este es el que mejor le queda conforme a lo que el Señor me ha mostrado. Dios se hizo un pueblo nuevo, porque el primer pueblo le falló. El pueblo que Él quiso sacar, o que Él sacó, porque no lo quiso, lo sacó, no era digno de Él. No llegaron a la tierra prometida, porque pecaron contra Dios. Hubo 10 pecados. Y entonces me recordaba el Señor que una vez fui a un museo de la tortura en México hace muchos años, en la escuela de medicina, y había un letrero en la entrada de ese museo y decía: todo aquel que no conoce la historia está condenado a repetirla. Se me quedó desde aquel tiempo esa frase, porque rechazamos de que estamos condenados porque hemos sido libertados, ¿verdad? Pero sí es necesario conocer los errores del pasado para no repetir los errores. Amén. Y entonces hay pueblo de Dios que tenía promesas de Dios, pero que las perdieron porque pecaron contra Dios. Decía el sumo sacerdote Elí: si un hombre peca contra otro hombre, Dios interviene entre ellos. Pero si el hombre peca contra Dios, ¿quién le va a ayudar? Entonces nosotros tenemos promesas, somos pueblo de Dios, vamos hacia una tierra prometida y Dios nos ha libertado de toda maldición y condenación. Estábamos en las tinieblas y ahora estamos en el reino de la luz. Amén. Y entonces el Señor quiere, hay muchísima palabra, hermano, mucha palabra en la Biblia acerca de esto, que es difícil escoger por dónde le entramos, ¿verdad? Porque es demasiado. Pero vamos a tratar de ser lo más específico posible. No lo puedo dar en un solo tema, pero creo que en 2 me va a ser difícil. Creo que cuando menos van a ser 3, y ese es el primero de ellos. Amén. Usted quiere llegar a la tierra prometida, ¿cierto? Amén. Dios ya lo prometió y debemos de llegar, ¿cierto? Amén. Entonces dice la palabra de Dios, lo hemos leído, que Dios ya ha hablado mucho tiempo, en muchas ocasiones, de muchas maneras, pero hoy en estos tiempos nos habla por medio de su Hijo, que debemos de prestar mayor atención a lo que hemos oído, no sea que nos desviemos. Está hablándole a los hijos, hermano, y usted y yo somos hijos, amén. Y dice ahí en Hebreos 2:3, ¿cómo escaparemos si descuidamos una salvación tan grande? Usted y yo tenemos esa salvación, ¿cierto? Pero dice que nos podemos descuidar. Amén. Por lo tanto, la palabra de Dios dice que no endurezcamos nuestro corazón, lo dice aquí claramente, por lo cual el Espíritu Santo
Dice hoy, si oís hoy su voz. ¿La voz de quién? No endurezcas vuestros corazones como en la provocación, como en el día de la prueba en el desierto. No es la prueba del pueblo, es la prueba, probaron a Dios. Donde vuestros padres me tentaron para ponerme a prueba, y a pesar de que vieron mis obras por 40 años, no entraron a la tierra prometida. Todos los que salieron de Egipto, estoy hablando de varones, no entraron, hermano. Le quiero contar, ni Moisés entró, ni Aarón entró, pero Dios los quería iba a meter. Dios, ese era el plan de Dios. Dios quería meterlos, pero ellos no entraron. Perdieron esa promesa. Aún el sumo sacerdote. ¿Por qué? Me disgusté con aquella generación, porque siempre se desvían en su corazón. ¿Qué le disgusta a Dios? Que nos desviemos en nuestro corazón. No han conocido mis caminos. Por lo tanto, juré en mi ira. Es decir, Dios se enojó tanto, pero de tal manera que el Señor se llenó de ira. ¿Contra quién? Contra su pueblo. No contra el adversario o el pueblo adversario. Que juró en su ira, no entrarían en mi reposo. ¿Usted cree que en el cielo, hermano, vamos a sudar como aquí? ¿O a sufrir como aquí? Ese es el reposo de Dios. Amén. Y nos alerta el Espíritu Santo diciendo: tened cuidado, hermanos, no sea que entre a vosotros haya alguno con un corazón malo. ¿Qué tiene un corazón malo? Incredulidad. ¿Incredulidad qué? ¿A la palabra? ¿Al ministro? ¿A la iglesia? ¿O a los hermanos? No le creen a Dios. Y usted y yo, hermano, decimos que creemos a Dios, que creemos en Dios. Y lo he explicado otras veces. Creemos en Dios, pero muchas veces no le creemos a Dios. Amén. Lamentablemente así pasa. Le voy a poner un ejemplo. Al fin ya se recogieron las ofrendas y los diezmos. Amén. ¿Qué digo? Es una manera que ahorita me vino a la mente. El Hijo de Dios sabe que debe de diezmar, pero resulta que tiene justito. Dice: si lo doy me desajusto, mejor me lo quedo. Pero es que Dios te va a proveer. Sí, pero tal vez no. Mejor, como dice en México, más vale pájaro, hermano, que ciento volando. Ya lo que ya tengo, ya lo tengo. Y si lo doy, quién sabe si regrese. ¿A quién no le está creyendo? Alguna vez yo me recuerdo, hermano, que estaba hablando con mi esposa y me dijo algo de unos planes futuros que yo tenía. Yo le dije: mira, yo pienso hacer esto y esto y esto. Este es mi plan A. Pero en ese plan estaba Dios. Él es el plan A. Ahorita le explico eso. Pero dije: pero si las cosas no se ven, tengo plan B. Y en cuanto dije plan B, luego el Señor me dijo: oh, tienes plan B. Y desde ese día hasta hoy ya no tengo más que plan A. Porque el plan B no lo decía así, pero después me di cuenta de la reprensión. Ya Dios no aparecía. Es por si Dios no me cumple, por si Dios me falla, por si Dios no quiere que haga yo esto. Entonces puede ser de este modo. Porque muchas veces creemos en Dios, pero no le creemos a Dios. Creemos que Dios es sanador, ¿sí o no? Amén. Pero cuando están enfermos, como que no creen mucho. Se fue la fe. Creemos que Dios restaura familias, ¿cierto? Amén. Pero cuando llegan los problemas, los queremos arreglar con puños.
No con el Señor, no con oración, no con ruego. Amén. Un corazón malo de incredulidad nos lleva a apartarnos del Dios vivo. Amén. Por lo que dice el Señor, ciertamente todos han visto mi gloria y las señales que hice en Egipto y en el desierto, pero me han puesto a prueba ¿cuántas veces? 10 veces. No han oído mi voz, no verán la tierra que juré a sus padres. A Moisés todavía le dieron esa oportunidad. Vela, pero solo vela. No vas a entrar. No la verá tampoco ninguno de los que me desdeñaron. Si ya estaba buscando la Natax, dice en hebreo, los que me despreciaron, los que me insultaron, los que me injuriaron, los que no me creyeron. Amén. Entonces tenemos que recordar, hermano, o ver cuando menos, darnos una idea de qué Dios está hablando, qué son esos 10 pecados que el pueblo cometió tan grande, que ofendieron a Dios de tal manera, que Dios se llenó de ira. Y fue tanta la ira que Dios decidió que no iban a entrar en su reposo, que no iban a entrar a la tierra prometida. Es decir, conviene saberlo para no hacerlo. Amén. Entonces tenemos que recordar, hermano, cómo empezó la situación. Primero recordemos que los hijos de Israel estaban esclavos en Egipto y que ellos gemían. ¿Sabe qué es gemir, verdad? ¿Por qué gemían? A causa de la servidumbre. ¿Clamaron a quién? A Dios. Y su clamor a causa de la servidumbre subió a Dios. Dios los oyó y se acordó del pacto con Abraham. Y miró a Dios, a los hijos de Israel, y Dios los tuvo en cuenta. ¿Cierto? Dice la palabra del Señor, amado hermano. Los egipcios pues obligaron. ¿Sabe qué es obligar, verdad? Obligaron a los hijos de Israel a trabajar suavemente. Amén. Les endulzaron la vida, hermano. Entonces, ¿cómo estaba el pueblo de Israel? Amargado, cansado, gastado, gimiendo a causa de que el enemigo los estaba abusando, los había esclavizado. Ellos clamaron al único que tenía misericordia por ellos, al único que los podía librar. El Señor los escuchó, el Señor los miró, se acordó de su pacto y fue y los rescató, ¿cierto? Solo algunas imágenes, hermano. ¿Usted nunca ha pasado algo así? Los golpeaban, mataron a sus hijos. ¿Se recuerda? Los mataron en el río Nilo. Y había un niño hermoso, dice la escritura, llamado Moisés, que quiere decir sacado del agua, que lo echaron al Nilo para que no lo mataran. Y fue rescatado por la hija de Faraón. ¿Se recuerda todo eso? ¿Lo ha leído usted en Éxodo? ¿Lo ha leído, hermano? Ay, es que se queda callado. Dije, a lo mejor está predicando en pare de sufrir. Moisés creció. Llegó a los 40 años y ahí mató a un egipcio que estaba golpeando a uno de sus hermanos hebreos. Moisés tuvo que huir. No le voy a contar toda la historia porque digo, nunca vamos a acabar. Huyó. Y a los 80 años, cuando ya era un anciano, que para muchos ya no servía para nada, Dios decidió que a ese anciano Dios iba a usar. Amén. Y el Señor se le apareció, hermano, en una zarza ardiente allá en la tierra de Madián. Y el Señor mandó a Moisés a la tierra de Egipto a rescatar con brazo fuerte y poderoso al pueblo de Israel.
Y usted ya sabe, hermano, las 10 plagas de Israel. El agua con sangre, las ranas, los mosquitos, los tábanos, epidemia del ganado, las úlceras, tormenta de granizo, langostas, las tinieblas y la muerte de los primogénitos. Y entonces, hermano, Dios los rescató con brazo fuerte. Para predicar las plagas me quedaré ido, ¿verdad? Tengo que seguir adelante. Solamente estamos viendo cómo salieron. ¿Cuándo salieron de Egipto? El 15 de Nisan. ¿Cuándo es el 15 de Nisan? Perdón, no es broma, después del 14 de Nisan. No es broma, porque ¿qué pasó el 14 de Nisan? ¿Qué se celebra en el 14 de Nisan? El 14 de Nisan se celebra la Pascua. Dios les dijo, bueno, es zorrillo, santo, espero que sea zorrillo de 4 patas. Dios les dijo, aparten un cordero. Desde el día 10 y el día 14 lo van a degollar y van a derramar su sangre y van a cubrir su casa con la sangre. Porque la sangre del cordero, hermano, salva de la muerte. Amén, amén, amén. Amén. Pongan la sangre. Y en la noche, hermano, van a comerse el cordero apresuradamente. No van a dormir, van a estar despiertos. Cuando todo el mundo está dormido, el pueblo de Dios tiene que estar. Cuando todo el mundo, hermano, está esperando para descansar, el pueblo de Dios tiene que estar vestido, ceñido los lomos, las vestiduras puestas, las sandalias puestas, la vara lista. ¿Por qué? Porque nos vamos. Mientras otros están durmiendo, nosotros nos vamos. El pueblo, hermano, el mundo está dormido. ¿Cómo tenemos que estar nosotros? Despiertos. Pero para irse, no se puede ir, hermano, si no se come todo el cordero. Y ellos se comieron el cordero. Toda la cabeza, las entrañas, las patas, todo. Hay que comerse los ojos del cordero para mirar como cordero. Hay que comerse los oídos del cordero para escuchar como cordero, hermano. La lengua del cordero para hablar como cordero. El cerebro del cordero para tener una mente como el cordero, y etcétera. Es un cordero con lengua de serpiente, hermano. ¿A qué no? Y los que comieron el cordero y cubrieron sus casas con la sangre poderosa de mi Señor, ¿va? Pero ahora en figura de un cordero. La muerte no tocó. El ángel destructor de la muerte pasó sobre, por eso se llama Passover. Amén. Pasó sobre ellos. Y al siguiente día, hermano, que era 15 de Nisan, salieron. Dios les había prometido que cuando salieran, a mí me llena cuando oigo esa palabra, esa frase. Desde la primera vez que la leí dije, hasta parece mexicano el que la escribió, dije yo. Ni siquiera un perro les ladrará. Está en la Biblia, hermano. Cuando usted se va, ni siquiera un perro les ladrará. O sea que iba a cerrar hasta las bocas de los chuchos para los que son de Guatemala, hermano. Amén. Usted no sé si usted ha llegado a un pueblo de noche que no haya luz, hermano. Pues yo llegaba y se ven los perros. Saber dónde salen, ¿verdad? Como no se mira y uno no es de ahí, carne fresca, ahora sí. Bueno, y hermanos, salieron. Y aquí lo dice bien claro la escritura. El mes primero partieron de Ramsés el día 15 del mes primero. ¿Cuándo partieron ellos? ¿Qué estaban haciendo los egipcios? Estaban sepultando todos sus muertos, mientras otros están llorando. ¿Cómo iba el pueblo, hermano? Bien contento, bien gozoso, llenos de oro, porque les dieron oro. Amén. Porque el Señor no había ejecutado juicio únicamente sobre los primogénitos, sino también sobre los dioses. Y los hijos de Israel partieron. ¿Cuántos salieron de Egipto? La palabra dice que salieron unos 600,000 hombres de pie, sin contar los niños, sin contar las mujeres y sin contar la chusma.
Pero vamos a hacer un ladito la chusma. Ahorita le explico la chusma. Si son 600,000 varones, en realidad fueron 625,000, pero bueno, luego lo vemos en su momento. Varones de mayor de 20 años listos para la guerra. A ellos, si había 600,000 varones, ¿será que habría unas 600,000 mujeres? ¿Y cuántos niños habría, hermano? Otros 600,000. O sea que salieron cerca de 2 millones de personas, de hebreos. ¡Qué rebañote!, ¿verdad? Y había un solo ministro. Lo bueno es que era el más manso de todos, ¿verdad? De 80 años, hermano. Fíjese cómo Dios cambia, ¿verdad? Porque era el hombre más manso, pero 40 años antes había matado. Usted no ha matado a ninguno, ¿verdad? No me conteste, no me conteste. Amén. Y sin contar la chusma, entonces de chusma iría, digamos, cuanto menos otro medio milloncito, creo yo. Sí conoce la chusma, bueno, tal vez no la conoce. Dice la palabra de Dios, subió con ellos también una multitud mixta. ¿Qué quiere decir mixta? Que no son judíos, no son hebreos, son egipcios, a ver de qué nacionalidad. Pero cuando vieron que había que irse libres, dijeron, ahora es cuando. Es decir, hay gente que quiere la libertad que Dios da, la paz que Dios da, el sustento que Dios da, la protección que Dios da, pero no son pueblo de Dios. Son chusma. Perdone. Números 11:4 dice, el populacho que estaba entre ellos tenía un deseo insaciable y contaminaban a los hijos de Israel. Por lo mismo, como dijo doña Florinda, no se junte con la chusma, hermano. Dice aquí en la Biblia Usejo, una chusma que se había mezclado entre el pueblo, tenían un insaciable apetito. Amén. Después de salir, hermano, el Señor no los hacía caminar de noche. Ellos acampaban, ellos no iban huyendo. Ellos iban tomándose el tiempo. ¿Usted cree que Dios los llevaba corriendo? No. Ellos salieron en paz. Iban a prisa porque ya, hermano, si le está esperando $1,000,000 afuera y el primero que llegue lo agarra, no creo que se quede usted escuchando, ¿verdad? Ellos iban, al fin salían libres. Habían clamado a Dios, Dios les había contestado, ¿cierto? Y cuando salieron, acamparon en Sucot, acamparon la primera noche, la segunda, hermano, en Etam, y la tercera en Midol. ¿Cuántos días habían pasado? ¿Ah? 13. Ah, gloria a Dios. Pero Dios les dice, déjalos ahí en, ¿cómo se llama? Balsefón, bueno. Porque Dios quería hacer algo más. Pero era plan de Dios. ¿Qué quería hacer Dios? Endureceré el corazón de Faraón y él los perseguirá. Entonces, ¿de quién fue idea de que el Faraón se levantara y persiguiera al pueblo de... Regala un poquito más de monitor, please. Solo monitor. De Dios. ¿Por qué es que diría eso el Señor? Porque el Señor quería derrotarlo completamente. Amén. Entonces, cuando sienta que el toro negro lo persigue, hermano, hágale frente. Amén. Túmbelo. Usted tiene esa autoridad. Amén. Que me alcanza, es que me alcanza. No, túmbelo. Blanco va a quedar del miedo el toro negro. Yo endureceré el corazón de Faraón y seré glorificado por medio de la derrota, obviamente, del Faraón y de todo su ejército. ¿Sí? Y ellos sabrán que yo soy el Señor. Amén. Entonces, ¿cuántos días llevaban? ¿Cómo andaría un pueblo, hermano, que veía la columna de fuego, la columna de humo, que vio las plagas, el poder de Dios, que la palabra de Dios se cumplió? ¿Cómo estaría el pueblo?
Llevaban un montón, vacadas, ovejas, comida, oro, hermano. Se llevaron todos sus hijos. ¿Cómo estarían? Y solo había pasado. Apenas habían pasado 3 días. El primer pecado. Al acercarse Faraón, los hijos de Israel alzaron los ojos y los hijos de Israel tuvieron mucho miedo. ¿Por qué teme el pueblo de Dios si el Todopoderoso está con nosotros? Me acuerdo de cuando le llamó a Josué: no temas ni te acobardes, y le vuelve a decir: no te lo he dicho ya, no temas ni te acobardes, sé fuerte y muy valiente. Y le vuelve a decir otra vez: no te lo he dicho, que seas fuerte y muy valiente. Yo le decía al Señor: pero ¿por qué le dijiste 3 veces que fuera fuerte y muy valiente? Porque era muy cobarde. Hermano, si el poderoso está contigo, no hay nadie que te pueda derrotar. Amén. Si Dios está contigo, no hay nadie. A veces tienen miedo al chanclas, dice un hermano por ahí, ¿no? Al diablo. El diablo es solo un ángel caído. Solo no es, hermano, no es enemigo para Dios. O sea, es enemigo nuestro, de nuestras almas. Y lo podemos derrotar. Amén. Ya está derrotado por el cuerpo de Cristo. Y usted y yo somos cuerpo de Cristo. Él no es enemigo de Dios. Entonces, si Dios está contigo, ¿cómo tienes que estar? Mira, hermano, la palabra de Dios dice: aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tu vara y tu callado me infunden aliento, Señor. Pero hay que andar en el valle de sombra de muerte, y ahí la cosa se pone fea. Pero aquel que cree en Dios no va a temer. Preparas mesa delante de mis adversarios, unges mi cabeza con aceite y mi copa está rebosando. Yo me lo imagino, hermano, bien sentadito comiendo. Y los enemigos ella atacan. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. ¿Por qué? Porque el Señor está conmigo. Ahora ellos lo estaban viendo. Habían visto el poder de Dios. Solo habían pasado 3 días, amado hermano. Amén. Los hijos de Israel, dice, tuvieron mucho miedo y clamaron al Señor. Pero ¿qué es lo que le dicen? ¿Acaso no había sepulcros pues en Egipto para que nos sacaras a morir en el desierto? Dijeron a Moisés, ¿verdad? Pero ¿por qué nos has tratado de esta manera, sacándonos de Egipto? Moisés les dijo, hermano, como es un ministro. Bueno, aquí todavía. ¿No es esto que te decíamos? Déjanos. ¿Dónde quería que los dejaran? Para que sirvamos. Entonces, ¿para qué clamaron? Mejor nos hubieras sido mejor servir a los egipcios que morir en el desierto. He escuchado varias veces en diferentes familias que los hijos, cuando se rebelan con los padres, sobre todo con la madre, hermano, una frase que se le voy a decir, que le dicen: yo no te pedí que me parieras. ¿Por qué no dijo eso cuando salió? Agarró sus pañales y se fue. Ya cuando ya están, ay, sí, ahora sí ya no va. No, hermano, agradecido, 9 meses en el vientre dándole problemas a la mujer. No caminaba usted, perdone, no usted, los niños, usted no fue niño. No caminaba el niño, se zurraba, lo limpiaban, hermano. Se vomitaba, lo limpiaban, se ahogaba, le sacaban los moquitos, todo.
A usted no, usted ya nació así grande, pero bueno, niños. Lo cuidaron. Y ya cuando crecen tantito, son teenagers, para no irnos tan lejos. Esa vieja está loca, ese viejo está loco. ¿Cómo lo dijiste cuando tenías los 3 meses? Y ahora le decían a Dios algo parecido. ¿Para qué nos sacaste? Mejor nos hubiéramos quedado allá. Que no había tumbas pues allá. Gracias que Dios no es como uno, ¿verdad? Pues sí, de una vez. Váyanse para atrás. Porque yo creo que un mexicano, sobre todo si es de Tepito, pero Dios es paciente. Dios es misericordioso. Amén. 3 días. Y el siervo, hermano, también era manso. ¿Qué les dijo Moisés? No temas, está firmes y ve la salvación que el Señor hará hoy, porque los egipcios quienes habéis visto hoy, ya no los vas a volver a ver jamás. Cuando viene un problema a tu vida, hermano, regocíjate, porque el Señor va a hacer una maravilla ahí. Amén. El Señor peleará por vosotros. Ahí me comí una R. Mientras vosotros os quedáis, ¿cómo? Callados. Porque a veces conviene, hay tiempo de callar, hermano. Amén. Amén. Pero esa es la respuesta de Moisés. ¿Cuál fue la respuesta de Dios? Ah, esta me gusta, ¿no? Cuando va Moisés, mira, Señor, mira lo que está pasando. ¿Por qué clamas a mí? Amén, ¿no dice así? Amén. Dile a los hijos de Israel que se pongan en marcha. ¿Por qué estás detenido? ¿Por qué estás acomodado? ¿Por qué estás triste? ¿Por qué estás angustiado? Levántate y camina. Es lo que Dios le está diciendo. ¿Para qué clamas a mí? ¿Qué es lo que tienes en la mano? Una vara. Pues levántala. Úsala. ¿Qué es lo que tiene usted? Tiene el Espíritu Santo. ¿Y no es acaso un espíritu de poder, de amor y de dominio propio? ¿No tiene usted autoridad? ¿No tiene usted la sangre de Cristo? ¿No tiene usted el nombre de Jesús? ¿No tiene usted la palabra de Dios? ¡Ejercítela! Amén. Amén. Aleluya. A veces, hermano, llega un mini diablito y se pone aquí en la nariz. Y está cachete. Ya, dígame. Lo ve gigante porque está aquí, va. ¿Qué le digo? Sacúdelo. Como el que se está viendo en un chapoteadero. ¿Sabe qué es un chapoteadero? Sí. Una alberquita así chiquita. ¡Me ahogo, Señor! ¡Me ahogo! ¡Levántate! Ya cuando se levanta la... Ah, pues sí, ¿verdad? Así, hermano. ¿Qué tienes? ¿Qué clamas a mí? ¡Levántate y camina! Ya te lo he dado todo. Amén. Así es. Ahora úsalo. Ayer nos dijo el Señor, ayer no fue el miércoles. Cuando ya no hay camino, yo hago caminos. ¿Había camino? Había. Levantó la vara, no Dios, fue Moisés. Y un viento fuerte que yo creo que fue el Espíritu Santo. Ese ya me va. Toda la noche. Y el pueblo dirá, por aquí es. Nada, yo no me imagino las paredonas que se deben haber levantado. 3 días y seguían viendo las maravillas de Dios. ¿Cómo tenían miedo? ¿Por qué tenían miedo? Porque no conocen al Dios que nos ha libertado. Porque no conocemos el Dios que nos ha salvado. Porque no tenemos, hermano, el conocimiento del poder engrandecido, grande de mi Señor Jesucristo. Y su Padre es mi Padre también celestial. Amén. Ellos lo que veían, hermano, que venía el problema. Amén. Miren nomás que chulada. Miren lo malo que hizo Moisés. El Señor
a través de un siervo que le creyó. Y no estoy hablando del ministro. Usted es siervo. Usted también tiene vara. Usted tiene autoridad. También tiene boca. También tiene Espíritu Santo. Úsela. Amén, amén. 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 Cruzaron, hermano. Dice, y aquel día salvó el Señor Israel en manos de los egipcios, e Israel vio a los egipcios. ¿Cómo los vio? A la orilla del mar. Cuando Israel vio el gran poder que había sido usado en contra de los egipcios, el pueblo temió ¿a quién? Y le creyeron ¿a quién? Amén. Hasta que vieron después de cruzar el Mar Rojo, hermano, tres días más acamparon en Mara. Amén. 6 días después de haber salido, 3 días después de haber visto el Mar Rojo, otra vez la misma. Otra vez a murmurar en contra de Dios. No encontraron agua, dice. Porque no encontraron agua, pero las aguas que había ahí eran amargas. No se podían beber. Y clamaron. Y el pueblo murmuró ¿contra quién? Contra Moisés. Amén. Amén. Cuando usted dice que es cristiano, yo sé que es cristiano, ¿eh? Pero cuando usted dice que es cristiano y en su trabajo hace las cosas que no hace un cristiano, ¿qué dicen? No, los cristianos. Porque ¿a quién representa usted? Cristo, ¿ah? ¿Yo a quién sirvo? Cristo. Yo sirvo a Dios. Si un ministro peca, como se ha oído a veces, ¿quién queda mal? ¿El ministro o Dios? Si alguien de esta iglesia se golpea acá allá afuera, dice, no, los de la iglesia esa. No dicen, el hermano XY se agarró con el hermano ZB. ¿Por qué no? No, esos de la iglesia son bravos, hermano. Puros barrabases, hermano. ¿Ah? Amén. Entonces, ¿contra quién estaban murmurando? Contra Dios. Porque al final de cuentas el ministro es solamente un siervo. El dueño de la casa es el Señor. Amén. Entonces el pueblo murmuró contra Moisés y diciendo, ¿qué beberemos? La respuesta de Dios, Dios le demostró un árbol, dice, échalo a las aguas. Y echó a las aguas el árbol y las aguas se volvieron dulces. Pero ahí les dio una palabra, los puso a prueba, dice. Si escuchas atentamente la voz del Señor tu Dios y haces lo que es recto a los ojos de ¿quién? Y escuchas sus mandamientos y guardas todos los estatutos, no te enviaré ninguna enfermedad. Entonces había que preguntar cuando estamos enfermos, ¿en qué te hemos desobedecido? Amén. Porque yo, el Señor, soy tu sanador. Amén. Miren nomás cómo es. ¿Por qué se lloraba el pueblo de Israel? Porque no tenía. Entonces le echaron el árbol de la vida. Yo digo, mi Señor Jesucristo ahí también intervino. Y las aguas se volvieron dulces. Pero después de ahí todavía les regaló, hermano. Ahí es donde llegaron a Elim, donde había 12 fuentes de agua y 70 palmeras. Un oasis. ¿En medio de qué? Pero no se iban a quedar ahí. Tenían que seguir caminando, porque cuando la nube del Señor se movía, había que cambiar. Cuando la columna de fuego se levantaba, había que moverse. Amén. Pero un mes después, hermano,
30 días. ¿Sería un pueblo duro, hermano? Igual que yo. O igual que usted. Me río porque se quedó callado, hermano. Realmente, análisis usted. ¿Es usted duro delante de Dios? Sí, amén. Porque yo fui como un coco, hermano, duro. Duro. Me tuvo que convencer de muchas maneras así hasta que ya me puso espaldas planas, ¿verdad? Solo para que se dé una idea. La gente se ponía, un pastor de Salvador dijo: acabo de ir a El Salvador, hermanos, y allá brincaban bajo la unción hombres así de alto, de rodillas. Y un siervo que no le digo quién es, pero trae un micrófono en la mano, decía, claro, no hacía así, era así bien felicito, pero por eso yo lo quiero ver. Pues uno gordito, hermano, empezó a brincar así de alto. No es que Dios cumpla caprichos, pero no, ¿cómo puede brincar así? Trate de brincar de rodillas. Su esposa tenía un bebito así como de 2 meses que acababa de nacer, hermano. Y luego me estaba brincando y yo nomás me quedé. Y mi esposa me piscaba: ay, ¿qué estás bien? Espérate. Y todavía creía, pero no creía, ¿va? Todavía no había convertido miedo. Cuando el hombre se levantó, hermano, yo así me fui y le iba a levantar los pantalones. Y dije: este está sangrado de las rodillas. Me dije: ¿a dónde vas? Espérate, no, ¿qué vas a hacer? Le voy a levantar los pantalones porque este traía algo, unos resortes o algo se metió. Y me imaginé esas rodilleras de pintor, ¿verdad?, que se ponen. Le dije: no le caben en el pantalón porque son anchitas, ¿verdad? No me dejó ir ella, hermano. Pero ya cuando le agarraba y le decía: ¿cómo está, hermano? Bien. Dale, hermano, por favorcito. Decía: ¿estás seguro que está bien? Oh, sí. ¿De verdad? Claro. Así era yo, hermano. Y así pasan muchísimas más veces, ¿verdad? Cosas así. El hermano ni siquiera sabía por qué me le quedaba lloviendo los ojos, ¿verdad? Yo me la acerqué para revisarlo. A ver si tenía sangre el pantalón o algo así. Bueno, partieron de Elín y llegaron al desierto de Sin. El día 15 del mes segundo, es decir, un mes después de la salida de Egipto, y toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y contra Aarón, hermano. Y los hijos de Israel decían esto: ojalá hubiéramos muerto en manos del Señor en la tierra de Egipto. Otra vez, hermano, perdone, ¿cuántas veces dices: mejor ya llévame, Señor? Ya no aguanto. Si no me vas a sanar de una vez, mátame. Si le ha pasado, le pasó a Elías, hermano, y a otros. Pero estos no eran la excepción. Allá me acuerdo cuando nos sentábamos junto a las ollas de carne, cuando comíamos pan hasta saciarnos. Pero nos habéis traído a este desierto para matarnos de hambre. ¿Cuánto tiempo llevaban en el desierto? ¿Ya se habían comido todas las vacas? No, realmente. No. ¿Se habían comido todas las ovejas? ¿Todas las vacadas? ¿Todo lo que llevaban? ¿Había comida? Sí, Entonces estaban chillando, pues. había. Algunos se enojan cuando digo chillar. Chillar es llorar. Cry. A ver. La respuesta de Dios. Habló el Señor a Moisés diciendo: he oído las murmuraciones de los hijos de Israel. Háblales y les dirás: al caer la tarde comeréis carne. Amén. Y por la mañana os saciaréis de pan. Y sucedió que por la tarde subieron codornices, hermano,
y cubrieron el campamento, y por la mañana una capa de rocío alrededor del campamento, y usted ya sabe la historia, ¿verdad? Llegaron las codornices, mire, aquí se lo puse como a los niños, hermano. ¿Querían carne? Carne les dio. Amén. Pero también les mandó el maná. Que cada uno de los hijos de Israel junten el maná. Dicen los hebreos que caía una capa de rocío que se hacía como un papel plástico para que el maná cayera sobre ese papelito. Recogían un gomer que es como aproximadamente 2 litros, parece 2 litros por cabeza, y después al mediodía se derretía, desaparecía, y al siguiente día otra vez volvía a pasar. Primero pasaba el rocío y luego caía el maná. El Señor provee a sus hijos aún mientras estos duermen. Amén. Deje de estarse angustiando de que Dios lo va a matar de hambre, de que Dios no le va a ayudar. Tampoco se meta en problemas que no se debe de meter, hermano. Amén. Pero Dios siempre le va a proveer. Cada día tenga su propio afán. Usted tiene que creer, mi Señor es un Señor que alimenta a su pueblo, hermano. Amén. Créame. Amén. El Señor me lo explicó alguna vez de esta manera. Aquel que no provee para los de su casa es peor que un impío y ha negado la fe. Y cuando me lo dijo el Señor en un tiempo de necesidad que tuve, le dije, Señor, sí, pero para que yo provea mi casa necesito que tú me proveas. No, si yo no estoy hablando de ti. ¿Tú crees que yo te voy a exigir algo a ti o a ustedes que no cumpla yo primero? Yo proveo a los de mi casa, me dijo el Señor. Y entonces ahí me puse contento porque ¿qué? Yo soy de su casa, hermano. ¿Y usted? Yo soy hijo de Dios. Y el Padre provee para sus hijos. Amén. Y le cuento una de las anécdotas, hermano. Estaba una vez que no alcanzaba para pagar la renta. Y aquí estaba yo ahí meditando, Señor, ¿y cómo? ¿Y de dónde? Ahora siento como las codornices, Señor, venga. Y empecé a leer ahí, decía Iglesia de Cristo. Iglesia de Cristo. No dice Iglesia de Mario, es Iglesia de Cristo. Por lo tanto, el dueño de la iglesia, ¿quién es? Cristo. Mire, hermano, esto no es broma. Iglesia de Cristo, la iglesia de Dios. Señor, no has pagado la renta. De verdad. Mire cómo descansé. Así que tú sabes, Señor. Y el Señor siempre ha proveído. El Señor es fiel. Créase. Amén. Pero hermano, nunca falta el perezoso y nunca falta el ambicioso. Le digo, recojan cierta cantidad, no me recuerdo, creo que eran como 2 litros, un gomer. Recojan esa cantidad. Amén. Nadie recoja más, nadie recoja menos. Cada quien lo suyo, cada quien para su cabecita, ¿ok? Entonces salieron, hermano, y cada quien agarraba su cantidad. Pero hubo unos que no recogieron mucho. Ay, no, poquito me voy bajo. Es que estoy a dieta, hermano. Y el que recogió, hermano, yo me imagino que uno que llevaba su yota. Dice que el que recogió de menos, no le faltó. Y el que recogió de más, no le sobró. Amén. Pero ese específico día, Dios les dijo, no guarden nada. ¿Para cuándo? No guarden nada. No guarden nada. Porque mañana volverá a haber provisión. Y hubo gente que ahí solo vino. Guardó, hermano. O sea, un mes, un día, cuarto pecado. ¿Cuál fue el pecado? Y Moisés les dijo, nadie deje nada para mañana, mas no obedecieron, porque algunos dejaron parte del maná para la mañana siguiente. ¿Y qué pasó? Se agusanó, hermano. Y yo decía,
¿Pero por qué te enojas, Señor? Digo, yo pregunto y si me contesta, gloria a Dios, ¿verdad? Y si no contesta, también gloria a Dios. ¿Pero por qué te enojaste, cabrón? Hay que ser prudente, sabio. Hay que guardar para el mañana. Porque las fuerzas están, mañana quién sabe. Las de Dios siempre siguen, ¿no? Y me puso, analízalo tú. ¿Por qué guardaría el pueblo de Israel? Porque no creyeron que tal vez mañana volvería a ver. Tal vez mañana el Señor cambia de opinión. Tal vez mañana el Señor se le olvida. Tal vez mañana el Señor no cumpla. Tal vez mañana sea diferente. Más vale lo de hoy y guardamos. Hermano, esto es de parte de Dios. Cada día tenga su propio afán. Si el Señor te da vida mañana, ten seguridad que te va a dar el alimento. Cuando yo llegué al Señor, hermano, mi esposa tenía una bella forma en la que me hacía para dormir, para que durmiera yo bien contento. Ya estando ya casi apagando la luz, a veces la apagaba ya. Fíjate que mañana falta el bill de esto, el bill del otro, aquí y acá, y hay que pagar lo del carro, y no tenemos para la gasolina, y ya la renta faltan 2 días, y no, para que yo durmiera contento. Antes de dormir. Entonces yo le dije, mi mamita, tenía 2 y 3 trabajos, hermano. Mamita, vengo bien cansado. Lo que tenía que hacer hoy yo ya lo hice. El cheque no me lo dieron. Pero si mañana amanezco vivo, mañana Dios dirá, por lo menos vete ya. Cállese tantito, ¿ok? Vamos a dormir. Y entonces con el tiempo, porque seguía, y hagamos un trato. Dame los bienes en las mañanas. Hazme las cuentas de la mañana, no en la noche. Así en el día le dice, Señor, por favor, mira, Padre, provee, Señor, para esta necesidad. ¿Ya? Y en la noche, ¿para qué? Con los ojos pelados, hermano. Y mañana todo angustiado. Amén. Entonces el cuarto pecado que lo guardaron por la incredulidad en el poder y la fidelidad de Dios. Si Dios ha dicho que cada día nos va a sustentar, amén, ¿qué va a hacer el Señor? Mira, hay una palabra que está en la Biblia, pero a mí me la dijo también personalmente y yo se la comparto. Yo estaré contigo hasta lo último de tus días. Así me dijo a mí, pero en la Biblia dice diferente. Yo estaré con vosotros hasta el fin del mundo. Haga así. ¿Qué hay abajo de usted? ¿Está el mundo? Tú sabes si el Señor con usted y conmigo. Si el mundo no desaparece, hermano, el Señor está con usted, ¿cierto? Entonces tengamos fe en el Señor. Todos los pecados que el pueblo está haciendo es falta de fe en el que es grande. Es falta de creerle al Señor. Es falta de creer que Él es fiel. Es falta de creer que Él cumple lo que dice. Es falta de creer que Él es poderoso, hermano. Es falta de creer que Él nos ama. Y el Señor se enoja. Cuando tenemos un problema, tocamos todas las puertas y al último vamos a la de Él. Cuando Él tiene que ser la única puerta que debemos de tocar. Un mes, un día, todas las cosas que habían visto y el pueblo seguía. Amén. ¿Ya se cansó? Me aguanto un ratito más. 45 días, o sea, mes y medio. Quinto pecado, hermano. Toda la congregación de los hijos de Israel marchó por jornadas. Llegaron al campo, al desierto de Refidim, y no había agua para que el pueblo bebiera. Y entonces el pueblo ya no murmuró. ¿Qué hizo?
lo empezaron a insultar. Empezaron a reñir con Moisés. Le empezaron a gritar. Miren, hermano, 45 días, ¿sí? Tan bonitos que se ven cuando salieron, ¿verdad? Y dijeron, danos agua para beber. Y Moisés les dijo, ¿por qué contienden conmigo? ¿Por qué? ¿Por qué provocas a Dios? ¿Por qué pruebas a Dios? Y el pueblo tuvo sed, dice, y murmuró contra Moisés. Y vuelven a decir, ¿por qué nos has hecho subir de Egipto? Para matarnos de sed a nosotros, a nuestros hijos y a nuestros ganados. Ya ven que sí llevaban vacas todavía. Querían carne, ¿por qué no mataron vacas? Clamó Moisés diciendo, ¿qué haré con este pueblo? Un poquito más y me apedrean. Y las piedras de aquel tiempo, hermano, no era para ver, nomás, es decir, me van a matar. Como mataron a Esteban, ¿se acuerdan? Amén. Si usted fuera Dios, ¿qué haría? ¿Ah? Gracias que no es Dios ella, hermano. Es que qué paciencia de Dios, hermano. Qué misericordia de Dios. Cuánto amor, hermano. Porque la verdad, hermano, fuego les damos. Ya no los oigo que dicen nada. ¿Ah? Digo, está bien pedirle a Dios, pero ¿cómo pides? Señor, por favor, como dijo esta sierva aquí, Ruth, si ha hallado gracia ante tus ojos, si le place a mi rey, y si siente en su corazón, le suplico, le ruego, me conceda que venga conmigo, porque le quiero preparar una fiesta, mi Señor. Esther, perdón. Y al siguiente día, hermano, fue la fiesta del Señor, el rey Asuero, ese sí me acuerdo. Y un bandido que iba pegado ahí va. Ahora sí, mi reina, pídeme lo que quieras. Si he hallado gracia, y si le place a mi rey, y ante tus ojos desea concederme, mañana tengo otra fiesta para usted. Y hermano, otra vez. Y ella estaba sin comer. Si fuéramos nosotros, Señor, ¿qué va a pasar? Nada, hermano. Es decir, ¿cómo te acercas a Dios? Señor, dame paciencia y la quiero ya. No. Amén. Pero volvamos. La respuesta de Dios: toma en tu mano la vara con cual golpeaste el Nilo, yo estaré delante de ti. Amén. Sobre la peña de Enoré golpearás la peña y saldrá agua de ella para que beba el pueblo, y así lo hizo Moisés en presencia de los ancianos de Israel. Y en aquel lugar se le puso el nombre Mashá y Meriba, porque los hijos de Israel contendieron y tentaron al Señor, diciendo esto: ¿está el Señor con nosotros? Nunca le ha dicho al Señor: ¿estás o no estás, Señor? Porque se siente como que no está, Señor. Y el Señor está. Amén. 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 ¿Sabe que Mashá y Meriba quiere decir la pelea y la contienda? ¿No? La riña y la prueba y la riña. Por eso le pusieron así. Ahora mire, esta roca todavía existe, hermano. Esa es la roca de Oreb, la peña de Oreb. ¿Cómo está partida a la mitad? No se ve tan grande, ¿verdad? ¿No que no se ve tan imponente? Este es su nombre.
Esa es la roca. Es un rocón, hermano. Amén. Y de ahí brotaron las aguas para que bebiera. Yo voy terminando porque yo creo que ya se cansó usted. Ahí en ese valle, 5 pecados había hecho Israel. Amén. Y se levantó un enemigo contra Israel. ¿Qué debe haber hecho Dios? Solo le torre después a ver que es muy, como viene en México, así muy salsa solo pues. 5 veces me han hablado contra mí. Se levantó Amalek. Amén. Es decir, el enemigo llegó. ¿Y qué hizo Dios? Respaldó a su pueblo. Se empezaron a pelear Israel contra Amalek, fue Josué y Moisés se fue arriba, hermano. Y estaba levantando las manos, intercediendo por Josué y el ejército. Cuando Moisés se cansaba, bajaba las manos y entonces los amalecitas iban ganando a los israelitas. Entonces volvían a ganar fuerzas Moisés y volvían a ganar los israelitas. Se cansaba Moisés. Entonces Ur y el otro era Aarón dieron cuenta. Se necesita, hermano, quien discierna. El Señor nos dijo el miércoles también que levantemos los brazos de los que están caídos, de los que están cansados, de los que están débiles, que demos palabras de aliento, hermano. Y uno le agarró una mano y el otro le agarró la otra y Moisés se sentó sobre la roca. ¿Dónde descansó Moisés? ¿Qué tienes que hacer, hermano? No bajes tus manos. Pelea la batalla. El Señor está contigo. Aleluya. Miren, hermano, el pueblo de Dios, perdón, con todo respeto para mis hermanos, era un pueblo duro. No estamos hablando de 50 ovejas. Estamos hablando de cerca de 2,5 millones de personas contra un hombre o 2 contra Dios. Deles de comer a 2,5 millones usted, a ver pues. Deles de beber. ¿Cuántas codornices hizo volar el Señor? Por eso la rocota esa, hermano, nomás la fuente de agua que debe haber salido. Pero cuando el enemigo llega, si Dios no está en medio, son derrotados. Asegúrate de levantar tus manos delante del Señor, hermanos de alabanza. Amén. Creí que no íbamos a llegar al quinto. Yo no sé cómo estás el día de hoy. Nos ponemos de pie. Pero son 5 pecados que el pueblo de Israel ha hecho contra Dios, hermano. Son pecados. Las veces que murmuraron contra Moisés o contra Aarón y decían, mejor hubiéramos estado en Egipto. Dice que aquel que confiesa sus pecados y se aparta alcanza misericordia. Antes de llegar al Señor yo fui homeless, fui drogadicto, fui de los teporochitos. Y el Señor me rescató de ahí. Pero siempre, no siempre, pero había veces que tenía yo el dinero y compraba cantidades, pelotitas de droga. Se llaman 8 o llaves. Y eso alcanza como para unos varios días. Pero cuando llegué al Señor, el Señor me metió yo le llamo la Molinex, me empezó a purificar, me empezó a apretar en mi economía, porque estaba yo muy arrogante, muy orgulloso, muy fuerte en mí, y me empezó a humillar. Y a veces no había para la gasolina. Bueno, me dejó 2 años a pie, sin carro. Y una vez de esas le dije, Señor, si cuando estaba en el mundo no me faltaba el dinero para las cervezas,
Nunca me faltó dinero para las drogas. Siempre había amigos que me invitaban. Y ahora que estoy contigo, me está yendo más mal que cuando estaba en el mundo. Gracias a Dios que Dios tuvo misericordia de mí y no me contestó nada, porque yo no merecía ni siquiera la contestación. Dios tuvo misericordia de mí, porque en un momento de desesperación levanté una murmuración directa hacia Dios, no hacia el ministro, directa hacia el Señor. Lo mismo que ellos decían: mejor hubiera sido estar en Egipto. Yo no preguntaba, yo no quería, tú me trajiste. Un pecado así, Señor. Yo lo confieso, el Señor lo sabe, y le pido perdón muchas veces. Y hoy nuevamente, Señor, perdóname. Cuando ves y te encargas de mirar lo malo que hay en ti, aprendí esto de parte del Señor en mi vida, porque había llegado varias gente a mi vida que me dice: pero podríamos estar mejor, ¿no? Claro, pero también podríamos estar mucho peor. Agradezcamos, seamos agradecidos con Dios. Si estás en este país, hermano, y no tienes para zapatos, hay otros que no tienen pies. Si te enojas porque no hay para filete o para camarones, hay otros que no tienen ni pan. Si te enojas porque no tienes tal vez para la renta, hay otros que viven en la calle, hermano. Podrías estar mejor, cierto, pero también podríamos estar mucho peor. Si te enojas porque hay algo que te duele, hay otros que ya no les duele nada, hermano. Si te enojas porque tus hijos aún no entienden y no entran en los caminos del Señor, hay otros que ya murieron, están en la cárcel, en los hospitales. El tuyo está vivo. Algunos de nosotros tal vez no tienen documentos y gana más de aquel que tiene documentos. Dios tiene cuidado de su pueblo. Siempre sea agradecido con lo que Dios te ha dado. Si solamente hay pan, bendito pan. Si solamente hay frijoles, benditos frijoles, cómelos en paz. Si Dios no te da de más, es porque te puede hacer daño. David mismo lo dijo: Señor, no me des de más, para que no me olvide de ti, pero tampoco me des de menos, no sea que yo robe y a causa de mi pecado tu nombre sea blasfemado. Sea honrado delante del Señor, porque he sabido de hijos de Dios que se traen las bolsas negras de su trabajo para su casa. Hermano, no venda al Señor por nada. Sea fiel, sea honrado, sea recto, porque los ojos del Señor lo miran. Y se dice: nadie me miró. El adversario lo mira y se hacen mofa de nosotros y le dicen al Señor: ahí están tus hijos, los que te creen, aquellos que tú has invertido tanto en ellos, mira lo que aprecian. Honremos al Señor, glorifiquemos al Señor. Aprenda a ser agradecido. Hay algunos que tienen problemas en su matrimonio, hermano. Tiene familia. Dios es poderoso para restaurar las familias. Hay otros que ya están destruidos. Ve siempre lo que Dios está haciendo, porque no hay nada imposible para Dios. Por eso dice que con fe, hermano, pidas y creas y te será concedido como si ya fuera hecho. La incredulidad
la murmuración, la riña, la contienda, la falta de fe en Dios desagrada a Dios. No tentemos al Señor, no provoquemos a ir a nuestro Dios. Si estás en esa iglesia, agradécele. Agradécele. Hay aire, hay alfombra. Estás en este país, agradécele. Gente está muriendo por llegar aquí. Seamos agradecidos con lo que Dios tiene en tu vida. Bendito. ¿Por qué no le decimos gracias? Porque a pesar de todos mis errores, de todas mis rebeliones, de todos mis transgresiones, mis murmuraciones, tú has sido paciente conmigo, Señor. Porque a pesar de que me equivoco muy seguido, aún me escuchas, aún me auxilias, aún me oyes, porque me pudiste haber destruido, pero has decidido hacerme bien, has decidido ayudarme, me has salvado de la muerte. Si tú estás agradecido con Dios y quieres pasar al altar a decirle gracias, el Señor está aquí, mi hermano, mi hermana. Ciertamente podrías estar mejor, pero podrías estar mucho peor. Y hoy el Señor, si el Señor te está pasando por un desierto, agradécele a Dios. Porque el Deuteronomio dice: los humillé, los pasé por el desierto y los dejé tener hambre para ver si obedecerían en medio de la prueba, para saber qué hay en sus corazones. Si estás pasando un momento difícil, hermano, es el Señor que quiere ver qué hay en tu corazón. Porque con la salud, con el dinero en las bolsas, con todo bien, cualquiera sigue a Dios. El miércoles decía que Pablo y Silas, estando encadenados y en la cárcel, oraban y alababan a Dios. Y yo le decía: Señor, pero ¿cómo pueden alabar? Si están en una cárcel, están en una prisión, tienen cadenas. Es cuando más deben de alabar, es cuando más deben de orar, porque se rompen cadenas, se siembra la tierra, se abren las cárceles. Es tiempo de volvernos al Señor con todo nuestro corazón. No seamos como el mundo. Solo si Dios me da esto, entonces. No, hermano. Ya Dios te dio a su Hijo. Ya Dios te dio a su Espíritu. Te ha dado la salvación. Te ha puesto una iglesia, un ministro. Te ha dado la palabra. Te ha dado su amor, su misericordia. No te es suficiente. No es suficiente. Un corazón humilde, un corazón que no vea los despropósitos de Dios, sino que le diga: Señor, gracias, gracias por mi hijo, Señor. Es muy inquieto porque está sano, porque es fuerte. Gracias, Señor, por las pruebas, porque en cada una de ellas me has fortalecido. Gracias por las enfermedades, porque en cada una de ellas me has sanado. Cada vez que las cosas no salen como yo he querido, te doy las gracias, porque han salido como tú has querido. Gracias por lo que me has dado y gracias por lo que me has quitado. Gracias, Señor. Dile
trigo. Urrabasa quitaraba baba que carabasaira. Camina, camina. Toma mi mano y caminemos juntos. Lo que falta te dice el Señor. Urrabasa quitaraba baba que carabasaira. Urrabasa quirabasaira. Bendito sea el nombre del Señor. Bendito eres, Señor. Fuerzas nuevas, un corazón valiente, un corazón humilde, un corazón agradecido en lo que quiero de ti. Llena, 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 llena. Bendiquita bababajei carabazuela. En el nombre poderoso de Jesús. Solo sigue caminando. Solo sigue caminando. Aún falta camino por andar. Aún falta camino por andar. Llena, 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 llena en el nombre poderoso de Jesús. En el nombre de Jesús. Bendito tu nombre. No busques los despropósitos. No los busques. Es necesario que seas humilde. Es necesario que entiendas que hay batallas que se ganan en silencio. Que hay batallas que se ganan de rodillas. Y yo te puse el ejemplo. Ahora pelea la batalla como yo te he enseñado. No temas, no dudes. Vas a quitar a baba que carabacara. Llena, 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 llena. Vas a que carabacara. Y si has de levantar tu voz, que sea hacia mí, dice el Señor. Hacia mí. Y ahí vas a hallar la respuesta. Bendiquita la basoja raba. Piribasaya. Llena, llena. En el nombre poderoso de Jesús. No temas pues tu corazón. No dudes pues. Si has decidido caminar, camina. Tómate de mi mano, te digo hoy, dice el Señor. Y no dudes pues tu corazón. Espada ahí en tu mano. Espada ahí en tu boca. Úsala, úsala, dice el Señor. Te bendigo en el nombre poderoso de Jesús. Bendito tu nombre. Padre mío, ayuda a mi hermano en esa necesidad, Señor. En el nombre poderoso de Jesús. Clama a mí, yo te responderé. Clama a mí y yo me dejaré hallar por ti. Vas a quitar a basoja. Raba, quitaraba, baba, hey, caraba. Llena, 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 llena. Llena, mi rey. Aleluya. Bendito eres. En el nombre poderoso de Jesús. Vas a quitar a baba, hey, caraba. Llena, llena. Yo te bendigo, varón. En el nombre poderoso de Jesús. Mira el sol como sale cada día. Así son nuevas las misericordias que derramo sobre tu vida. Cada mañana nuevas te dice el Señor. Vas a quitar a babada que carabacara. Llena, 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 llena. Padre mío, en el nombre poderoso de Jesús. Mira mi hermano, mi rey. Ayúdale, mi rey bendito. En el nombre poderoso de Jesús. Tú eres, Señor, el Rey de reyes, Señor de señores. Bendiquita la basoja, raba, ayúdale, mi Señor. En el nombre poderoso de Jesús. Yo te cubro con la sangre poderosa de Jesús. Todo tu cuerpo, toda tu alma, todo tu espíritu. No temas pues.
de toda mi incredulidad, de toda mi rebelión, de